es lo mismo. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció? ¿Qué pasa, Ana María? Mucho gusto, buenos días. Mira, vamos a decir a nuestro querido público, por si algo espero que nos callemos, que hoy el programa tiene que ser grabado porque tengo un pequeño compromiso y entonces no estaré a las 10. Pero vamos a grabarlo ahorita que son las 8:06 y hasta donde alcancemos, si hay el público que son cuates, son amigos, nos van a perdonar si tengo que irme antes. Pero, ¿cómo estás? Se quitó un poquito el frío, ¿verdad? Sí, muy agradable, ya estamos un poquito, nada más con un café basta para reanimarse. Y pues yo por aquí, por regiones oaxaqueñas y de Veracruz del Sur, ya salió el sol. Esperemos que caliente, porque hay soles que no calientan. Ay. Como hay declaraciones que no convencen. ¿Cómo la ves? Muy cierto. Fíjate que, bueno, vamos a agradecer, desde luego, si eres tan gentil, a todos nuestros amigos que ya están en nuestra gran cadena alternativa. ¿Cómo le ponemos? Cadena alternativa, ¿verdad? Pues algo así, ¿no? Cadena de medios alternativos. Y bueno, pues mandamos un muy cordial saludo a Radio AMLO TV, a notipoemas.com, a Radio La Nueva República, a La Patria es Primero, a pues nuestro estimadísimo... Al calor político. Al calor político. Y bueno, pues... Y estamos... estamos actualizando la lista. A unos cuates que hay por allá en tierras jarochas que llaman lagaceta.org, que están haciendo la posibilidad de adecuar su programación y les agradezco muchísimo. Y bueno, nos han de faltar una o dos, ¿eh? Sí, ahorita los localizamos. Permítame tantito y pues mientras vamos a les decimos, ahí a lo largo de todo el tiempo les vamos a ir diciendo. Fíjate que he tenido cosas que comentar, pero hay algunas que son y que pasan inadvertidas para la comunicación. Te voy a platicar de una de ellas que particularmente, pues difícilmente puede haber manifestaciones de afecto y de cariño tan espontáneas, tan populares, y yo me pregunto si son justificadas o no. Cómo es el cariño que despertó en la televisión mercantil, y yo cuando hablo de televisión no hablo de televisión por patología personal, ¿o sí? No, claro. Pues a lo mejor sí. Lo que pasa es que es un medio muy poderoso de comunicación y es imposible. Es más que eso, mi querida Ana Lilia, es parte de México, claro. Parte de la educación. Es la causa de nuestra conformación y del esquema, la silueta del mexicano desde la mitad del siglo pasado a la fecha no fuese igual si no hubiera televisión. Así es una formadora de opinión. No solo de opinión, perdóname, no es que te contradiga, ha conformado la manera de ser. Ha nulificado la opinión. Es cierto. Perdóname. Es más correcto. No tener opinión es obviamente una manera de ser. Ha nulificado la posibilidad de tener opinión. Ha conformado nuestra manera de ser. Total que cuando yo hablo de televisión, hablo de una patología que tengo elementos, según yo, que puedo equivocarme, para definirla como la formadora de la nacionalidad actual de nuestro país. Bueno, entonces todo ese preámbulo largo y complicado era para decirles a ustedes que hay algo que la televisión creó el siglo pasado y que no hemos ni examinado
ni, iba yo a decir agradecido, pero no sé si me atrevo a decir, es la creación de un personaje querido, amado, con todos los elementos de la mala leche, no mala leche, de la sensibilidad, que muchas veces la sensibilidad provocada es mala leche. Es decir, yo saco un niñito enfermo y digo que soy buena gente y pido dinero para él, estoy haciendo un acto de cierta perversidad que tiene que ver con la sensibilidad para hacer que brote la conmiseración, el afecto, la ternura, la caridad. Y entonces yo quedo bien porque estoy motivándolo a usted a que tenga sentimientos hipotéticamente nobles. Y ya con el dinero ayudo a ese niño, pero no sé si solucionaré su problema en realidad o hay otras características de carácter impositivo de la Secretaría de Hacienda. Entonces, decíamos que la televisión había creado un personaje querido para toda América Latina. Es decir, y todos los 10 millones de mexicanos que están pidiendo limosna y siendo maltratados en Estados Unidos. Chespirito. Chespirito es un personaje querido por sus sufrimientos, por su dolor, por su insignificancia, su pobreza, sí, su ignorancia, por ser un expósito. Expósito, si lo ves en el RAE, si tienes ahí, debe ser aquel huérfano de familia y de alma, por aquel hombre que tiene un retraso en todo el desarrollo de su vida, que no tiene casa, que no tiene familia, que no tiene hogar, que es menospreciado, y el pueblo, el popolo, se identifica con el que tiene dolor, está fregado, está jodido, para decirle una palabra, sufre, y así Gómez Bolaños, que es la primera vez que lo menciono ahorita, creó, yo no sé si él o sus escritores, crearon el personaje digno de ser compadecido, que es la palabra. Si alguien ha despertado sentimientos de amor, de cariño, de dolor, de compañerismo, de fraternidad, de apoyo, es Chespirito para toda América Latina. Expósito es un recién nacido que es abandonado o confiado a un establecimiento benéfico. Está bien, eso es un expósito en el sentido estricto de la palabra, y por extensión todo aquel que no tiene protección y que está expuesto, como su origen lo indica, a todos los vaivenes y dolores de la vida. Este Chespirito no tiene casa, es despreciado, es un hombre, es un ser que vive añadido, que no tiene una educación adecuada, que no tiene familia, y el pueblo se identifica con él. ¿Por qué? Bueno, si luego me dicen que hay 50% de mexicanos que tienen una situación paralela a la de Chespirito, se intuye que se está identificando por lo que sufre, por los dolores que tiene. En consecuencia, sacamos una conclusión: el pueblo de México, en ciertos aspectos, es un ser que se parece a Chespirito, y por eso lo quiere. Y también en Sudamérica, yo en un viaje conocí unas argentinas y unas chilenas y decían que diariamente lo veían. Quien dice México dice América Latina, salvo que algunos países de América Latina cobran en la actualidad conciencia de esta desgracia que se tiene de ser un niño expuesto, un niño, un alma, un pueblo que no ha satisfecho sus necesidades convenientemente, como Chespirito, y que es menospreciado y que tiene la amenaza de un casero que va a cobrar y que tiene asolada a toda la vecindad.
Ya imaginan ustedes que ese casero poderoso y gordo es neoliberalismo patronal representado en nuestra vida diaria por una amenaza exterior que llega y que pone a sufrir a toda la vecindad de América Latina. Yo me imagino si la felicitación de ayer o de antier, el agradecimiento que manifiesta es Chespirito o Gómez Bolaños, que es cuate, digo, pero aquí soy amigo de Chespirito, pero más amigo soy de la verdad. La verdad es una hipótesis, pero en fin. Yo digo, oye Chespirito, ¿felicita a Gómez Bolaños al presidente o es Chespirito el que felicita al presidente? Esa es una pregunta que quería yo decirle y platicar con ustedes. ¿Quién es el que felicita? Porque si Gómez Bolaños felicita, pues muy en su derecho está en ser un activo y manifiesto panista y pensar que merece una felicitación, y es como un apapacho que le da a Chespirito y dice, adelante, ahí la llevas, muy bien, eso, así, bravo, y él aplaude. Y Gómez Bolaños, o quién es. ¿Tú qué piensas, mi querida Ana Lilia? Pues mire, yo recuerdo las manifestaciones de apoyo de Gómez Bolaños a Calderón en la época de la campaña. Y más bien fue como toda la campaña, no había propuestas, sino era solo hablar en contra de López Obrador. Y recuerdo en una entrevista que le hicieron con Maxine Goodside en Grupo Fórmula, donde él decía que no estaba de acuerdo con López Obrador porque no apoyaba a los empresarios y todo eso era más bien un descalificar por ese temor que con una campaña sucia se implantó en todos, y sin duda Gómez Bolaños lo comparte. Pero aquí tenemos una contradicción evidente, terriblemente grande. El personaje, si Gómez Bolaños es el personaje de Chespirito, por lógica tendrá que estar dentro del rango de los inconformes. No tiene nada de qué felicitarse Chespirito. Chespirito, el personaje, y toda la runfla de gente que tiene ahí en la vecindad, si fueran vitales, si fuera una realidad, tendría que estar en contra, evidentemente, de un principio gubernamental que apoya a todo lo contrario al Chespirito. Ah, claro, yo pienso que el personaje de Chespirito es muy diferente de Gómez Bolaños. El personaje de Chespirito tiene que ser un inconforme, tendría que ser, si creciera, un revolucionario, tendría que acordarse de una juventud en que el gobierno o los gobiernos que tuvo este Chespirito cuando era niño no le dieron ni casa, ni familia, ni atención, ni cultura, ni educación, ni nada. No veo por qué tendría que ser un ultraderechista. Chespirito tendría que ser un verdadero y auténtico revolucionario que tuvo una infancia desgraciada, junto con otra bola de pobre gente que uno no tiene para comer, otro no tiene mamá, otro tiene deformaciones en su educación de una manera patológica, la anciana tiene que andar ahí perreando para ver cómo vive, y hay un casero terrible porque la revolución no les pudo dar casa, ni vestido, ni sustento, ni educación. Así es que la lógica indicaría que esa vecindad pues una célula revolucionaria, no una bola de lapiscones. Muy bien dicho. Hablando hipotéticamente, mi querida Ana Lilia, ¿me explico? Sí, ya, nada más también estaba pensando, efectivamente, la lógica, pero yo veo también que mucha gente que está en esas condiciones tan difíciles, pues en lugar de tomar una conciencia y una actuación para cambiar, pues se somete,
se domestica, y entonces ve la televisión y se siente rico y se siente comprando y se siente emprendedor y luchador, que es lo que le vemos a Chespirito, ¿no? Que ante tanta desgracia tiene buen ánimo y es creativo y inventa y persevera, pero no hace nada por cambiar esa realidad, nada más por pasarla bien. Y yo veo a mucha gente que debería estar actuando enérgicamente ante sí mismos y la sociedad, pero pues se someten y se ponen a ver la tele y se dejan mediatizar hasta que abren el refrigerador, si es que lo tienen, y ven que no hay nada. Entonces mejor se regresan a la tele para ver las joyas y las mansiones y todo eso, ¿no? Yo veo como dos caminos y una gran mayoría de la gente ha optado por conformarse, porque así nos tocó vivir. Sí, eso sí, es muy fatality war. Oye, en realidad, ven ustedes cómo por eso es muy importante conocer el sentido oculto de las que no son noticias. No es noticia lo del Chespirito, vale gorro que felicite o no felicite, no, pero sí vale. Sí vale en cuanto si se examinan bien las cosas. Hay un alma, como decía González Martínez, hay un alma y un sentido oculto en todas las cosas. Me parece que así decía Enrique González Martínez, me parece que así se llamaba ese gran poeta nacional. Hay un alma y un sentido oculto en todo. Como lo hay en la siguiente nota, bueno, ya que dejemos en paz a Chespirito con su felicitación mundial, con el fenómeno extraordinario que representa, y yo lo lamento mucho. Lo lamento mucho desde un ángulo que también podría ser muy, muy digno de considerarse. Fíjense ustedes el bien que pudiese hacer el personaje Chespirito si después de 50 años es un personaje que tiene, la gente diría, jala. Yo no digo que jale, yo digo que representa inconscientemente de chiripa, o quizá pensadamente, eso no es más que abono sociológicamente muy pensadamente. Representa el dolor de muchos mexicanos que no han tenido la satisfacción de ver su vida congruente, lograda, realizada. Entonces Chespirito, en cierta forma, podría ser una bandera para reivindicar, para tomarla. Podría ser una bandera de prosperidad, no de prosperidad, de arreglo, de inconformidad para lograr el bien. Podría ser Chespirito un ejército de inconformes que, convocados bajo la bandera de su simpatía y de su arrastre, que es la palabra, podría convertirse en un líder de la juventud, de los adultos, de quienes lo recordamos como parte de no era mi infancia, pero a muchos de su infancia, su infancia. Mi infancia fue Cri-Cri. O las películas de Pedro Infante, como Pepe el Toro, claro, por ejemplo, era también un personaje así, ¿no? Pero Chespirito formó parte de la cultura infantil de México, yo quiero suponer que de 1955 por ahí, 60, que hace unos buenos 40 años. Bueno, pues él no se convirtió en un líder, se convirtió en un elogiador, debo decirlo, de las causas gubernamentales. Qué pena que no tomó el camino del pueblo y tomó la fácil y muelle senda del poder, la blanda cosa del poder. Bueno, fue muy duro, yo creo, para los que seguían a Chespirito ver cómo había pleito por el dinero con la Chilindrina, y realmente fue una actuación, fue una actuación que nunca se personalizó en el González Bolaño ser humano, ¿no? Es lo que veo. Pero eso ya entraría más bien en el ámbito ese de la
de la señora Woodside o del chapoísmo o de los chismes de la farándula, que eso no nos interesa. Pero digo, no tiene interés si se pelean o no por el dinero, si ganó, si no ganó, qué bueno que esté con vida y bien, y se acabó. Te voy a platicar 2 o 3 cosas que también tienen que ver con esto. Fidel Castro cumple 50 años de excomunión. Fíjate que cuando uno lee eso, dirá, oye, pues, ¿qué estamos en el siglo qué? En el siglo pasado, allá cuando niño, te van a excomulgar, muchacho, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué cosas tan terribles? ¿Excomulgaron a quién? Y a Fidel Castro lo excomulgaron, ¿pero cuándo? Pues hace 50 años. Yo no sabía. ¿Quién lo excomulgó? Pues el Papa, la Iglesia. ¿Y por qué lo excomulgaron? No, hombre, que era marxista, leninista. La pena de excomunión que el Papa Juan XXIII, en enero de 1962, culpó a Fidel Castro y tiene 50 años. Castro fue excomulgado después de declararse marxista, leninista y anunciar que conduciría a Cuba al comunismo en su histórico discurso del 2 de diciembre del 61. Además de mostrar su hostilidad manifiesta hacia la religión católica con la expulsión de 131 sacerdotes y el cierre de escuelas religiosas. Por lo tanto, Fidel, como bautizado y miembro de la Iglesia, fue excomulgado por Juan XXIII. Fíjate, es un error del Papa Bueno. El conocido como Papa Bueno, que apoyó para ello en el decreto de Pío XII de 1949 y las arañas. ¿Qué hizo la Iglesia durante esos 50 años? La Iglesia de la excomunión. Lo excomulgó por tener una ideología de dar una ideología, perdónenme que se los diga, pero son muchos los que piensan, o pensamos, debo decir, que la ideología de Cristo se asemeja mucho al socialismo. Dad a cada quien lo suyo. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Eso creo que no lo dijo Cristo, pero bien lo pudo haber dicho. Sí, estaba pensando en ello. Sí, eso lo dijo no, pero en fin, la personalidad, la ideología, los postulados de Cristo, no digo que sean descubridos, pero muchos tienen un hondo contenido social. Bueno, pero todo lo excomulgó, y la Iglesia, no queriendo la cosa, mantiene su maldición para Castro. Esto no es en defensa ni de la dictadura ni del marxismo, sino simplemente de la lógica, de lo evidente. 3 o 4 hechos han manifestado que la Iglesia como que zigzaguea, atendiendo a una ley de la conveniencia, o si no, que me lo expliquen. Porque ¿cómo es posible excomulgar a Castro y que el Papa vaya a darle la comunión a Pinochet? A ver, ¿quién de la Iglesia me puede decir, bueno, es que la filosofía, ni nada? Constatado, filmado, reconocido que el régimen pinochetista se mantuvo el tiempo que ahí gobernó en Chile por medio del crimen y la sangre y el asesinato. Y la fotografía del Papa dando la comunión a Pinochet dio varias veces la vuelta al mundo. ¿Por qué? Para uno, con una ideología no afín a la Iglesia, excomunión. Para otro, comunión. Pinochet.
Nótese, digo, subrayo, es y le pinto de amarillo, esto no es una defensa para Castro, pero sí una pregunta a la Iglesia. ¿Cómo el señor Pío Laggi, cardenal, papabile, que iba a ser papa, podía haber sido papa, jugaba tenis en Argentina? ¿Con quién? Pues yo no sé si con Videla o con Mancera, me parece que se llamaba, uno de los más torvos sistemas de gobierno como la Junta Militar Argentina. Ahí estaba. La Iglesia Vaticana era amiga de la Junta Militar Argentina. ¿No acaso fue sostén la Iglesia de la dictadura de Francisco Franco? ¿No acaso se une con regímenes de dudosa reputación? Acuérdense ustedes el viaje de Fox al Vaticano. Al Vaticano, con y como los espectacular. arreglos y el beso y todo lo que hubo. Finalmente, la Iglesia en algún caso no es pareja, porque si Fidel Castro cumple 50 años de excomunión, en esos 50 años la Iglesia Católica ha sido amiga de dictadores, ha estado apoyando a gobiernos xenófobos que tienen crimen y que imponen su criterio y su, ¿cómo te voy a decir? Imponen toda su ley por medio del castigo del crimen y del asesinato, y la Iglesia ha estado ahí fija, ha estado pendiente y le ha dado la mano a todos los dictadores. Así es que yo quisiera que el excelentísimo, reverendísimo y nunca bien ponderado señor Ratzinger, que me cuesta este trabajo, ahora que viene a México, nos explicara de qué manera podemos entender los que en alguna forma no somos enemigos. Yo no soy, evidentemente que no soy un enemigo de lo católico, ni mucho menos. Estuve más bien educado en esos menesteres, pero no puedo dejar de extrañarme cómo la Iglesia perdura, cómo la Iglesia mantiene. Ahora también, ¿tú crees que vivamos en el momento actual, en estas épocas de excomunión, de que la Iglesia secciona, segrega? Mira, si no existiera Maciel, bueno, si no existiera, por ejemplo, ahora que un maniquí figura del Papa Juan Pablo II, dio la vuelta para recabar en pueblos y ciudades de México la fe y el fanatismo. ¿Tú crees que sea posible que la Iglesia, que ahora no celebra, pero se dice y se subraya, va a ir el Papa a Cuba a ver si le levanta la excomunión a los dos viejitos ahí? Estabas excomulgado, pero te perdono, ya, ahí muere, ya estamos 0-0 otra vez. Entonces, pero acaba de venir el Papa a México. Te juro que yo escuché en algún lugar cómo la Iglesia lo permite, cómo para mí es digno de excomunión el hecho de ser que nuestra pobre gente tan noble, tan digna, tan bella, como es los indígenas, la gente pobre, la que no tiene para comer, ahí están cantándole como en un partido de fútbol, chiquitibuna la bim bomba, chiquitibuna la bim bomba. Juan Pablo II, el rey del mundo. ¿Cómo va a ser posible que la misma Iglesia esté prohijando, esté acariciando esas muestras de fanatismo tan absurdas, y luego venga con su excomunión? ¿No les parece a ustedes que no se ha evolucionado al ritmo, al tiempo?
de lo que se nos está pidiendo. Somos un país demócrata, hay que ir a votar, sí, bueno, ahora, pero vamos con toda la conciencia natural del que tiene una cultura, una ideología, una manera de pensar, y que no vengan con las jaladas ideas todavía de que la excomunión, imagínate tú. Y luego el paseo del señor Ratzinger a México, y ya, dicho de paso, la posibilidad que hay, según lo dicen los periódicos europeos, porque lo están diciendo, que existe una idea de que, habida cuenta de la edad y dificultades de carácter de salud de Ratzinger, podría renunciar, y todas las repercusiones sociales y evidentemente económicas que esto traería para la Iglesia. Adelante, Ana Lilia. Bueno, también es interesante en esta próxima visita del Papa, que pues en proceso salió que finalmente el Vaticano ya trazó las ciudades en donde va a estar, y estará precisamente nada más en territorio panista. Ya el domingo primero se dio a conocer formalmente la agenda de viaje de Benedicto XVI, que va a estar en el estado de Guanajuato del 23 al 26 de marzo, y de ahí ya se va a Cuba, pero se va a Guanajuato nada más. O sea, se trata de no mezclar esto con una cuestión política, pero pues por un lado el gobierno, el estado, tanto de Guanajuato como el gobierno federal, están viendo las partidas gubernamentales que van a dedicar a esta visita. Y no, perdóname. Si va a Guanajuato, ¿sí? Sigue siendo el mismo Papa de Pinochet, el mismo Papa de la Junta Argentina, el Papa franquista y del Papa Duvalier, el apoyador del gobierno, independientemente de las características de ese gobierno. Me parece que yo no sabía ni había yo advertido que solamente iba a Guanajuato. Yo le pongo mucha atención. Sé, y sacaron en el periódico, yo creo que ahora sí con muchísima mala leche, la escenografía monstruosa del Cerro del Cubilete, que es paralela a la jalada esa de la Torre de la Luz, ¿verdad? Exacto. Que es monstruoso y que ahora solamente habla. Yo me acuerdo cuando al personaje fundamental de la Iglesia Católica le dice el diablo: oye, mira, desde aquí, desde esta roca, desde aquí del Cerro del Cubilete, que está re alto, se ve todo el mundo. Hay riquezas, hay edificios, hay construcciones, hay propiedades y riquezas. Todo eso lo pondré a tus plantas. Sí, nomás fincas y dices que soy tu candidato. Y Cristo dice: va de retro, Satanás. Diga: sácate el demonio, Satanás, no me tientes, hijo de tu, no tentarás al Señor tu Dios. Eso le dijo. Pero entonces ahora se busca una altura enorme, un cerro monstruoso, y además una imagen de Cristo como la del Corcovado, para de ahí hacer la escenografía televisiva de la misa esa, o de la ceremonia que sea. Entonces, fíjate qué contradicciones. Y si el hecho es de solamente ir a un bastión, a un reducto, a un edificio de la nomenclatura de la construcción del panismo, si estamos ante un hecho que indirectamente puede calificarse como de impacto publicitario. Sí, fíjese que el vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi, afirmó que este viaje se da en una circunstancia especial, como es la celebración de los bicentenarios de las independencias, y por eso tiene un significado para todo el continente. Luego da con todo detalle que que llega de Roma al Aeropuerto Internacional de Guanajuato la tarde del viernes 23 de marzo, donde será recibido personalmente por Felipe Calderón, ya que será una visita de Estado.
Ya de ahí se Pues traslada mira, a León y bueno, pero todas las actividades, incluso la masiva que va a ser en la Plaza de la Paz, aledaña al aledaña a la mansión del Conde Rull, ¿verdad? Y bueno, se va a hospedar en el Colegio Miraflores, o sea, dan toda la... en Silao, al pie del Cerro del Cubilete, habrá el domingo una misa multitudinaria, o sea, todo es en Guanajuato, y es una visita de Estado. Tiene reuniones con pues Felipe mira, Calderón. de Estado, evidentemente que es un Estado el Estado en el que vive nuestro mundo, en el cual hay una mezcla pavorosa de inseguridad, de cosas no logradas, de frustración, de demagogia. Y cuando digo inseguridad, la lógica natural es seguir con lo que de ahí hay, que es crimen. Ese es el Estado en realidad. El estado de cosas es de un país no logrado por un sistema político cuya ideología no se ha concretado en beneficio de las grandes masas del pueblo mexicano. De la perorata de antier del presidente Calderón, llena de euforia y dando por hecho aquello que todavía falta por hacer. Eso desde luego tiene una significación y es el estado de cosas en el que estamos. Y el pueblo no podría decirse que tiene una conformidad total. Muchas de las cosas están por hacerse y por realizarse, querámoslo. Esto no debe ser una crítica al gobierno, sino como la puntualización de un estado de necesidad que tenemos de que se haga realidad lo prometido. Así es, sí, porque pues bueno, se haga realidad. Esta zona... Que sea realidad lo que nos ha prometido, y en este momento no se ha hecho. Fíjate que hay otra cosa que quiero platicar brevemente ya para terminar, mi querida Ana Lilia, y es dos cosas o tres que estoy viendo en la conformación de la educación del mexicano actual. No son noticia, pero me gusta mucho, como una proclividad natural mía, en extraer la noticia donde hipotéticamente no la hay. Tú ves que nuestro mundo pues está lleno de desgracias, de inseguridad, de penas, de proyección, de cosas no realizadas y de otras que se realizan. Pues es un mundo muy agitado. Te voy a leer una noticia que dice aquí, que está en las últimas por ahí de un periódico como nota roja, como nota de atracción. Muere de infarto en un banco y nadie se mueve de la fila. No, pero aquí está la definición entera de un estado de cosas, ahora sí un estado de cosas donde va a venir el Papa. Pero imagínate tú cuando los mexicanos éramos así. Oye, no, nunca en nuestra existencia, en mi pueblo, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu otro pueblo, hemos sido como marionetas, como maniquíes, zombies. Por eso el otro día hubo la manifestación de zombies. Y México rompió el récord Guinness de zombies, porque esos ya no piensan, ya no sienten, solo trabajan y desfilan sin ninguna sensibilidad ni corazón. Eso es a lo que nos ha llevado una cierta deformación de la educación en la actualidad. Hacer un pasto del Buen Fin. ¿Sabes cuál es el Buen Fin? El buen fin de semana donde un tropel desaforado de gente, porque lo dijo la televisión y el gobierno, va a comprar, porque comprar es la obsesión. Porque hoy en la mañana iba yo a escuchar las noticias y no pude. Cuando llegué al comercial 24 apagué. Entre noticia y noticia llegué a contar 24 comerciales y dije,
esto es una violación a mis derechos ciudadanos. Ya pagué. Y leo en el periódico, muere de un infarto en banco y nadie se mueve de la fila. Ayer, sacado por el ínclito maestro don Joaquín López Dóriga, vimos que un señor se cayó a las vías del tren. Vimos que 4 o 5 personas les valió madre. No se inmutaron, se quedaron así, y 2 o 3 mujeres. ¿Y sabes cuánto tardaron en sacarlo de las vías? Se había caído, tenía un tobillo roto o estaba atorado. 8 minutos. Vive de milagro. Imagínate tú la reacción de un humano, porque de los 3 o 4 que había, uno tiene que llamar a la estación, otro tiene que quitarse la camisa y empezarle a hacer señas al tren, y otro, el más joven y más fuerte, tendría que bajar a ver cómo lo desatora y hacerle al héroe o al humano. Valió madre, perdonen ustedes. 8 minutos. 8 minutos es un montonal de tiempo para recorrer 3 metros, brincar 50 o 80 centímetros, y se hacían bolas. ¿Por qué? Porque fíjate tú, que a mí me enseñó el maestro en la escuela que la inteligencia es la posibilidad de resolver problemas. Y cuando todos se hacen bolas y no resuelven un problema, es que les falta eso. Porque no los critico, nadie se los enseñó, caracho. Y además vivimos en un mundo en el cual mueren de un infarto y lo dejan ahí al señor y todos siguen haciendo fila. Y además lo del banco es la supremacía de la lana. La lana es más importante que la vida. El dinero es más importante que la vida en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, en nuestro México. Estoy leyendo ahí 7,000 muertos, pone el Milenio ahorita en el Twitter, 7,000 muertos en Irak, en Irán, o entonces en la guerra. Le pregunto yo, oye, ¿debemos tomarlo como un consuelo? Porque lo ponen ahí como si dijera, fíjate que no somos lo único. No somos lo único, pero eso no debe dejar, no es para que no nos importe. Entonces imagínense ustedes el que estoy describiéndoles una parte del mundo en el cual vivimos actualmente. Muere de infarto en un banco y nadie se mueve de la fila. Tardan 8 minutos para sacar a un señor de la vía del tren, cuando eso debería haber tardado 1,5 minutos máximo. Algo perentorio. Pues algo que imagínate tú la premura de hacer eso, pero nadie hizo nada verdaderamente efectivo para lograr el fin, que era sacarlo de ahí. Ese sí sería el buen fin. Ese sería el buen fin, ¿no? Eso, pero un México que tiene reacciones verdaderamente rápidas para todo lo que, para los valores. Es decir, para los señores del banco, que nadie se movió de la fila cuando alguien murió junto, el valor máximo es la lana, es la educación neoliberal. Para los señores que van a comprar al Buen Fin, el valor es la publicidad, su mente está penetrada. Ya no tienen otros valores, ni el amor, ni el afecto, ni el cariño, ni la cultura, ni mucho menos. Y entonces ellos, su valor es ir a comprar, y en Estados Unidos hubo heridos por el día 24 de diciembre porque los que les había faltado comprar algo. Para los del banco ya lo dije, y así estamos viendo en un mundo en el cual los valores están tergiversados, están al revés. Y para otro, imagínate que un día yo compré unos audífonos y no tenían el costo. Entonces el comercial mexicano le digo, oye, a usted, y si no tiene el costo, ¿le echamos?
No, voy a preguntar qué número tiene para que le ponga a usted el costo. Hubo 9 personas involucradas en el problema y tardaron también entre 7 y 8 minutos para ir a preguntar. Finalmente mi colaborador tuvo que ir a preguntar porque 8 contados, así. La fila de 8 minutos era muy larga. Y le pregunté a la fila, oigan, ¿qué piensan ustedes? Todos se hacían para un lado porque nos han negado la posibilidad de protestar. Eso también es noticia. Todos nos quedamos silentes, callados, zombies, agachados. No sabemos decir lo que en realidad es nuestro derecho. Fíjate qué triste, Ana Lilia. Sí. Nadie protesta. Yo recuerdo una fila muy larga en Telcel, en un centro Telcel. Hay como 26 cajas. Había 7 cajeros. No, eso de los teléfonos es 5 platicando. Espérate. Y nadie decía nada. Una vez llegué a cambiar mi teléfono, que tuve una bronca pavorosa. Me hicieron, me discriminaron, me mandaron por un tubo, se burlaban de mí, tenían satisfacción en negar. A cada solución que yo daba era un problema, porque ya quería cambiar el equipo, le llaman eso al mugroso teléfono. Y bueno, pues entonces tomé el teléfono ese para preguntarle a alguien y dicen, está prohibido hablar por teléfono aquí adentro. Hijos de su madre, pero si son los vendedores de los teléfonos, y me prohibieron hablar dentro de la oficina. Le dijo, pero qué poca, qué manera de eso, te lo juro, no es vender, no es ser ordenado, no es la computadora. Eso se llama someter a una raza, a un país. Perdona que utilice el término raza. Es someter a un país. Hay una conciencia de sometimiento porque o no calificas, o no manejamos ese producto, o no tiene usted derecho, o no tengo esta información, y de buenas a primeras tú siempre quedas agachado, agachón y en culpa. Es decir, es un esclavaje. Esclavaje es una especie de sometimiento político. Te están acostumbrando a agacharte y aceptarlo todo. Y ellos no son los conquistadores españoles, pero tal pareciera. En fin, mi querida Ana Lilia, por eso voy viendo a nuestros amigos que me perdonan, pero ya nos vamos. Y si no hay, si te falta tiempo un poco, pones alguna de mis terroríficas canciones y te mando un abrazo. Y el programa de hoy fue grabado. Así es, le mandamos saludo a notipoemas.com, a Pastor Delgado, le agradecemos la salida en televisión de este programa, a Radio La Nueva República, al Calor Político, Poder Ciudadano, La Gran Fraternidad Universal, Radio AMLO TV, por supuesto, FDXR-TV, Blogspot y Sincronía. La Gaceta TV, que caigan esta semana, la Gaceta TV y otros que tenemos. Amigos de una radio alternativa y que nos retransmiten. Mucho gusto, Ana Lilia, y muchas gracias. Muchas gracias, señor Saldaña. Que tenga mañana muy buen día. A las 10, Exactamente, sí. Que pase muy buen día. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?